Para hacer esta chaqueta he elegido estas dos hebras, estas dos lanas que son muy finitas y con pelito para que nos quede muy amorosa la chaquetita. Para entretiempo nos va a quedar divina. Bien, entonces es un tono rosa y un tono gris perla, preciosos. No pesa nada, es muy ligera y se teje con un gancho, lo vamos a hacer del 4. Bueno, para hacer esta chaqueta que se empieza por una manga y se termina por la otra, yo ya he tomado y he empezado a hacer, y os pongo al día con este punto que ya acabamos de ver cómo se hace. Hemos empezado con puntos altos, acordaros, múltiplo de 4 más 3, porque cada dibujito, cada huequito, cada rombo nos ocupa 4 puntos, ¿vale? Y 3 porque al principio necesitamos solo 3, el de empiece y 2 más para empezar nuestro dibujo, ¿vale? Entonces yo empecé haciendo de ancho 22 centímetros, ¿lo vemos? Espera, voy a ponerlo más cerquita, yo creo que se ve, pero por si acaso. De aquí a acá 22 centímetros, que es el ancho de mi muñeca. Cada uno los puntos que necesites según el punto que esté haciendo. Importante, ¿vale? Si hacen falta más, pues más. Si hacen falta menos, pues menos. Pero siempre múltiplo de 4 más 3. ¿Bien? Bueno, y empezamos a hacer el punto. Empezamos a hacer el punto, tan sencillo, ¿no? Aquí están nuestros rombitos y hay un momento, claro, la manga nos tiene que ir creciendo. Vamos a hacer esos aumentos para que tengamos una referencia de cómo ir aumentando. A ver si soy capaz de sacar esto para ir marcando, porque yo ya hice un aumento. Si os fijáis, aquí hay 9 dibujitos, 9 rombitos y aquí hay 10. Yo hice ya aquí el primero de nuestros rombos y lo voy a marcar para tenerlo siempre presente, porque lo que ahora aumentamos, como la chaqueta se hace de una sola vez, se empieza la manga, se llega al cuerpo y volvemos a la manga, después tendremos que ver dónde hicimos los aumentos para hacer nuestras disminuciones. ¿Comprendido? O sea, primero vamos a aumentar y después vamos a disminuir. Bien, bueno, sin aumentar, la siguiente vuelta de rombos la vamos a ir haciendo. Entonces, bueno, pues como en la muestra, bien, haremos 1, 2, 3, 4, 5, para hacer saltando 2, 1 y 2, un punto alto con 3 cadenas, para meter luego los 2 puntos altos atravesando el punto alto que acabamos de hacer recto. Estos se nos quedan en diagonal, ¿bien? Y el siguiente punto alto, 1, 2, 3 y 4. Y así vamos a hacer todo el tiempo. 1, 2, 3. Vale, ya tenemos terminada la fila de rombitos y ahora nos vamos a preparar para que el siguiente rombo salga uno más. Aquí tenemos 10, pues para que nos salga 11. Para eso vamos a hacer en esta fila en la que hacemos cadenas y puntos bajos, os recuerdo, un aumento, dos, uno a cada lado. Y en la siguiente de puntos altos, otros 2 aumentos. Ya habremos ganado los 4 puntos que necesitamos para que luego nos salga un rombito más. Entonces, en lugar de hacer 3 cadenas y 2 más, para girar y ensamblar ahí, lo que vamos a hacer es 3 cadenas. 1, 2 y 3. Giramos nuestro trabajo y ensamblamos con el primero de los puntos del rombito. Y ahí ya lo demás todo bien. 1, 2, 3. Punto bajo. 1, 2, 3. Punto bajo. Ya estamos en el último y ahora tendríamos que hacer, según este punto, si recordáis, solo 2, ¿vale? ¿Veis? Mira, aquí solo 2 y hay 2 cadenas debajo. Bueno, pues nosotros vamos a poner 3. 1, 2, 3 y un punto alto en la tercera de las cadenas. 1, 2 y 3. Bien. Y ahora
vamos a hacer la fila de puntos altos también con aumento, recordar, ¿bien? Entonces, vamos a hacer tantos puntos altos como cadenas tengamos. Entonces, 1, 2 y 3 cadenas, damos la vuelta, pero aquí tenemos que aumentar. Aquí tendríamos 3 cadenas que acabamos de hacer, pero como estamos haciendo aumento, lo que vamos a poner son 4 puntos altos. Bien, 1, 2, 3 y 4. ¿Esto se entiende? Nosotros necesitamos crecer para llegar a hacer la vuelta de los rombos con 4 puntos más. 2 hemos hecho en las cadenas y 2 más al hacer los puntos altos. Así cuando vayamos a hacer el rombo, a componer el rombo, ya lo tenemos perfectamente definido. ¿Vale? Y ya todos los demás pues siguen igual. Bien, aquí hay 3 cadenas, pues 3 puntos altos. Solo al principio y al final de la vuelta será que hagamos ese aumentito. Bien, cada punto se sustituye por un punto alto. Cada cadena se sustituye por un punto alto, excepto en las 2 vueltas en las que estemos haciendo estos aumentos. Ya estamos en el final de la vuelta y recordar, hiciéramos 1, 2, 3 y luego 1, 2, 3. Entonces hacemos 3 cadenas, sustituimos 3 puntos altos, ¿vale? 2 y 3. Como estamos haciendo aumento al principio y al final, hacemos el aumento aquí también. Y para terminar, el punto alto enganchado en la tercera de las cadenas. Así tendremos preparado para ahora, al hacer los puntos, el dibujo, ¿no? El dibujo del rombito, en lugar de 10 nos van a salir 11. Vamos a hacer ahora entonces ya la siguiente vuelta con el aumento o con la manifestación de estos puntos de aumento que hemos hecho, de tal forma que en lugar de tener 10 rombitos, 10 puntos rombo, vamos a tener 11 puntos rombo. 1, 2, 3, le damos vuelta, ¿vale? Y vamos a hacer el primero de nuestros puntos altos saltando 2 puntos, igual que siempre, ¿eh? En el tercero, punto alto y 1, 2 y 3 para hacer, atravesando ese punto alto, 2 puntos altos, 1 y 2. Bien. Y estoy ya para terminar la vuelta haciendo el 11. Y aquí está 1, 2, 3. Como tiene 2 hebras, hay que poner cuidado para que todas las hebras vayan pasando, no se nos quede ninguna por ahí enganchadas nuestro hilo. Bien, y ya un punto alto, 1, 2 y en la tercera de las. Ahí está. Bien, si os contáis ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 y 11. Hemos hecho un aumento, lo que va a hacer que nuestra chaqueta vaya tomando la forma, vamos a verlo por aquí mejor, de la manguita. Va a ir creciendo. ¿Bien? ¿Sí? Bueno, pues esto es lo que vamos a repetir. Por cierto, acordaros de marcar el aumento. No por nada y sí porque luego tendremos que disminuir en el mismo lugar y en la misma proporción. Entonces aquí nos figura el aumento, quiere decir que estas 2 vueltas son de disminución cuando estemos haciendo la otra manga. Bueno, pues ya sabemos hacer aumentos, ahora ya solo tenemos que ir creciendo nuestra manga e ir haciendo los aumentos en la proporción que cada uno considere según el bracito de la persona para la que estemos tejiendo.
¿vale? Entonces habrá que tomar una proporción. Mirad, aquí tengo ya la manga de mi chaqueta, marcados todos los aumentos que he ido haciendo, como con las indicaciones que os he marcado. Aquí falta, aquí ya está todas. ¿Vale? Aquí he ido haciendo aumentos más seguidos porque se aproximaba la parte del hombro y he preferido que sea un poquito más anchita, pero esto es una cuestión de opinión y también del brazo para la persona que vaya a ser, ¿vale? Esta es la manera en la que yo hice los aumentos. Cada uno, en función de su bracito, tendrá que decidir cómo los hace. Por eso explicarlo quizás no tenga demasiado sentido. Pero bueno, en cualquier caso, yo hice en cada dibujo, cada 3 vueltas, hice cada 6 al principio, cada 6, ¿vale? Fui haciendo cada 6 hasta llegar acá, que cambié la idea e hice cada 3 para que, como veis, se nos abra más rápido. ¿Veis? Se nos abra más rápido nuestra manga. Ya tengo anchura suficiente, tengo unos 46-48 centímetros aproximadamente, y aquí es donde voy a ponerme a hacer la espalda de la chaqueta. De una, no tengo que cambiar, tengo que seguir sin hacer aumentos y sin hacer nada, sencillamente haciendo vueltas. De hecho, ya he empezado a no aumentar. Pues ahora lo que vamos a hacer es, con la espalda que necesitemos, hacer vueltas sin aumentos. Ay, este pelo aquí, qué feo. Sin aumentos, ¿vale? Y nos vamos a ver cuando tengamos que empezar a disminuir la otra manga. Entonces, ahora vamos a hacer el cuerpo de la chaqueta, la espalda de la chaqueta, perdón. Nuestra espalda, ¿bien? Bueno, pues ven. A ver, mirar. Aquí están los aumentos, cómo he ido haciendo aumentos, 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 hasta que ahí llega un momento en el que ya no necesito hacer más aumentos. Voy a quitar esto de aquí que nos está estorbando un poquito, porque llega el momento de hacer la espalda y no hay ni más aumentos ni más disminuciones. Yo voy haciendo la espalda hasta que de pronto tengo otra vez que hacer la parte simétrica de vuelta, ¿vale? La disminución, las disminuciones de la otra manga. Tengo que ir disminuyendo en los mismos lugares en los que en su momento fui aumentando. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver cómo nos preparamos para hacer esa disminución, ¿vale? Ya he hecho varias disminuciones. Ya hay hechas unas cuantas disminuciones y en los mismos sitios donde yo he ido disminuyendo, aumentando, perdón, en las vueltas de inicio para hacer la primera de las mangas, la segunda de las mangas las voy haciendo en disminución. Entonces, en los mismos sitios, en los mismos puntos donde yo aumentase en una manga, en la otra disminuyo, ¿vale? Y ahora lo que vamos a aprender a hacer es las disminuciones. ¿Ok? Bueno, pues vamos a ello. Bueno, entonces ahora nos tenemos que preparar para hacer una disminución, ¿vale? Porque a mí me va a corresponder hacer en este momento. Pero vaya, igual que esta, pues a cada uno cuando le toque. Va a tener dos características igual que tenían los aumentos. Cuando hacemos, después de hacer nuestros rombitos, hacíamos 5 cadenas. 1, 2, 3... de tomar altura y 2 para tomar distancia hasta llegar al rombito. Bueno, pues aquí en lugar de 3 vamos a hacer, perdón, en lugar de 5 vamos a hacer 3 y solo una, ¿vale? Y nos vamos a dar la vuelta al tejido y vamos a empezar a hacer puntos bajos enganchados en el primero de los puntos de los rombos. Y ya el resto de la vuelta va a seguir igual hasta llegar al final, donde también vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner solo una cadena de espacio para meter nuestros puntos altos, donde anclar nuestros puntos altos en la vuelta siguiente, ¿vale? Al aumentar, en lugar de hacer 5 cadenas, hacíamos 6. Aquí, ¿recordáis? Para hacer el punto normal hay que hacer 3
y luego 2 más para llegar a unirse con el primero de los rombos. Cuando aumentamos, en lugar de 5 hacíamos 6, y ahora para disminuir, en lugar de 5 hacemos 4. Y ya nos hemos quitado 2 puntos, porque al inicio y al final de esta vuelta es que vamos a hacer eso, ¿vale? Y ahora tenemos que quitar otros 2, y vais a ver cómo nos los quitamos en un... Bien, aquí ya estoy en el final de nuestra vuelta, y lo que decía, hago solo una cadena y hago un punto alto sobre la tercera de las cadenas. Bien, así ya tenemos 2 puntos menos. Ahora haremos, para disminuir los otros 2, 1, 2 y 3, y vamos a convertir los puntos en cadenas, perdón, en puntos altos. Y aquí hay una cadena, la vamos a hacer igual, ¿vale? Y ahora deberíamos hacer aquí este punto igual y aquí dentro 3, ¿no? Pues lo que voy a hacer es hacer no lo voy a acabar y lo voy a hacer junto con el siguiente, ¿vale? Así habré hecho 2 puntos juntos, por tanto habré disminuido otro más, ¿vale? Y dentro de las 3 cadenas, pues ya tengo 1, 2 y 3 puntos altos, solo que he hecho 2 juntos, el que se corresponde con el punto bajo y uno de los del bloque de 3. ¿Comprendido? Bueno, pues ahora vamos a hacer el resto de los puntos igual hasta llegar al final de la vuelta, donde vamos a hacer lo mismo. Repito, hacemos igual el primero, hacemos las 3 cadenas para subir altura y el primero que sustituye a la cadena que hay. Y hacemos los 2 siguientes juntos, el que se corresponde con el punto bajo y el siguiente dentro del bloquecito de 3. ¿Vale? Ahora ya hacemos el resto todos iguales. Donde hay cadena, punto alto, y donde hay punto bajo, también un punto alto. Toda la vuelta normal. ¿Vale? Hasta llegar al final, que volveremos a hacer esta misma disminución. ¿Vale? Pues vamos hasta el final. Bien, aquí ya estoy al final de la vuelta y solo tengo hechos 2 puntos en el bloquecito de 3. Y voy a hacer lo mismo, hago el tercero, pero no lo acabo, para hacer el que corresponde con el punto bajo y cerrarlos juntos. Habré hecho otra disminución. Y ya para terminar hago un punto bajo donde está ya la disminución de antes, y en la tercera de las cadenas hago otro punto alto. Con esto ya he disminuido los 4 puntos, y ahora vamos a hacer otra vez el rombito, los rombos, para que veáis que es así. Vamos a contar los que tenemos aquí. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Bueno, pues vamos a ver ahora los que nos salen, que si lo hemos hecho bien tendrán que salir 11 rombitos. Entonces ya empezamos a hacer 1, 2 y en el 3 hacemos el primer punto alto, 1, 2, 3, como siempre. Esto ya después de tantas vueltas nos tiene que salir casi que solo, ¿verdad? Como hemos hecho ahí un montón de vueltas, 1, 2, 3, 4. Voy corriendo hasta el final para ver cómo sale. Esta vuelta efectivamente se hace normal, sin ningún tipo ni de aumentos ni de nada, según va correspondiendo. Ya hemos hecho antes todo lo que teníamos que hacer, hemos preparado la vuelta para hacer las disminuciones, solo que aquí es donde se va a manifestar con mayor claridad, ¿no?
las disminuciones que hemos ido haciendo. 1, 2, 3, 4. Venga, pues vamos a... Bueno, ya estoy al acabar la vuelta, llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y estoy haciendo el último, que sería el 11, y por tanto ya hemos hecho un aumento, porque si recordáis, en la vuelta anterior teníamos 12. 1, 2 y en la tercera de las cadenas enganchamos, ¿vale? Bueno, pues así es como vamos a hacer todos los aumentos, todas las disminuciones que tengamos que hacer, que son tantas como aumentos en las vueltas de la otra manga, ¿ok? ¿Esto queda entendido? Bueno, pues entonces voy a seguir haciendo mis disminuciones y con eso ya tendremos la chaqueta terminada. La chaqueta he hecho todas las vueltas igual en la vuelta de aumentos que en la vuelta de disminuciones, y ya la tengo, y solo queda pues coserla. Esta es la parte de atrás, por supuesto. Yo ya llevo un rato cosido y bueno, aquí ya pues en la manera en la que mejor os parezca a cada una. Yo estoy uniendo, enganchando lo menos posible para que se vea más cuerpo y no se vea demasiada costura, ni por delante, ni en el derecho ni en el revés, ¿vale? Y entonces lo que haremos será coser las mangas de los dos lados, ¿vale? Hasta donde nos parezca oportuno según la persona de la espaldita de cada uno. Entonces las coseremos hasta ahí y ya tenemos nuestra chaqueta lista, como vemos en las fotos. Entonces, bueno, pues para coser, lo que os explicaba, cada uno hasta donde considere de larguito de las mangas, porque claro, dependerá de las mangas de cada uno, de la persona para la que vayamos a hacer, o lo huequito que queramos dejarlo, si queremos más caído o menos, ¿vale? Pero bueno, esta es la idea. Vamos cosiendo aquí 2 hebritas y 2 hebritas, vamos enganchándolas y hasta el final se remata y ya está. Esto no tiene más secretos, ¿vale? Pues ya luego vamos a ver las fotos y la chaqueta terminada, que es algo espectacular. La vamos a ver en alguien luciéndolo, que es lo mejor, ¿vale? Ya está, espero que... Bueno, ahora vamos a ver las fotos, lo comentaremos, ¿ok? Bueno, ahí está, mirad cómo queda. Y lo mejor de todo, es tan mullida, es ideal. Ha quedado, de verdad, francamente espectacular. La espalda, como os imagináis, esperan que tenga esta brita por aquí, lo voy a comentar ahora porque estoy impaciente. La espalda va a hacer esto, ¿no? Se va a quedar así y va a tener toda la espaldita huequita. Bien, para hacer este motivo que traemos hoy, vamos a empezar haciendo un primer punto, un número de cadenas múltiplo de 4, 1, 2, 3, 4, más 3. ¿Vale? Vale, este es el número de cadenas mínimo que necesitamos, mínimo no, quiero decir, múltiplo de 4 más 3, recordar. Y ahora, una vez que ya tenemos las cadenas que necesitamos, vamos a hacer 3 cadenas para tomar altura, 1, 2 y 3. ¿Bien? Y el cuarto punto lo dejamos y empezaremos en el quinto, desde el gancho, 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahí empezaremos a hacer toda nuestra fila de puntos altos. Estas primeras cadenas nos sustituyen al primero de los puntos altos, ¿vale? Y nos vamos a hacer toda la fila de puntos altos. Recordamos sacando hebra siempre de 2 en 2. ¿Vale? Enganchamos y sacamos hebra de 2 en 2. Bueno, pues así nos hacemos toda la fila. Bueno, tenemos nuestra primera vuelta terminada y vamos con la segunda, en la que haremos 3 cadenas para tomar altura y sustituyendo a un primer punto alto y 2 cadenas más porque forman parte ya del dibujo. Y saltamos aquí 2 puntos y en el tercero empezamos a hacer un
punto alto. Bien, y aquí es donde ahora vamos a hacer los puntos atravesados, haciendo una pequeña diagonal. ¿Cómo lo haremos? Con 1, 2, 3 cadenas que sustituirán un punto alto y enganchando, atravesando el punto alto que hiciéramos, ¿vale? Este último que hemos hecho, ahí, vamos a poner un punto alto y vamos a repetir poniendo otro punto alto, ¿ves? Y saltando ahora, ¿ven? ¿Lo veis? Ya tenemos ahí nuestro punto en diagonal, nuestro cuadradito, nuestro rombo, no sé cómo llamar, pero bueno, lo importante, saltando 1, 2, 3, en el cuarto hacemos nuestro siguiente punto alto para hacer nuestro siguiente cuadrito. Por eso nuestro motivo tiene 4, solo que al principio, ya lo vais a ver, solo necesitamos 3, al principio o al final, según se mire. Entonces ya tenemos otra vez nuestro punto alto y volvemos a repetir esto, y entonces serían 1, 2, 3 cadenas para enganchar de forma atravesada nuestros puntos altos. Y aquí volveremos a poner 2 puntos altos. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bien. Y saltando 3, 1, 2 y 3, en el cuarto haremos un punto alto, cerrando así la forma de nuestro dibujo. Vamos ahí. Pues ahora nos tocarán puntos altos, cadenas 1, 2 y 3 para hacer otra vez nuestros 2 puntos altos. Bien, ¿verdad? Y así vamos a hacer toda la vuelta. 1, 2, 3 y en el 4. Un punto alto, 1, 2, 3 en el 4. Madre mía, el aire que hace hoy en Madrid. Parece que se nos va a llevar, ¿eh? Como el cuento de los 3 cerditos. Y el lobo sopla y sopla y sopla. ¡Qué bárbaro! ¡Qué aire hace! Vale, volvemos a hacer otro dibujo más. Saltando 1, 2, 3 y 4. Con este punto voy a hacer una chaqueta con una lana muy finita, que ya la vais a ver. Bueno, de hecho vamos a hacer el tutorial, o sea que la vamos a ver muy bien, la vamos a ver y aquellos que quieran la podrán seguir. 1, 2, 3 y 4. Y aquí vamos a hacer ya nuestro último punto de rombo. 3 y atravesando, siempre atravesando, ¿va? Por ahí vamos bien. 1 y 2. Engancho. Y ya, hacemos un punto alto solo en el tercero. 2 igual que en el principio, 2 igual que en el principio y en la tercera de las cadenas hacemos un punto alto. Bien, así tendríamos terminada la segunda de las vueltas. Y nos vamos con la tercera, en la que vamos a hacer 1, 2, 3 para tomar altura, 1 y 2 para girar y enganchar con un punto bajo. Bien, con un punto bajo dentro del rombito, dentro del cuadrito, en el primero de los huecos. En el hueco que hace las cadenas con el primero de los puntos altos. En el hueco, no en el punto. Con un punto bajo. Y luego 1, 2, 3 cadenas y en el hueco. Bien. Y ahí vamos haciéndolos todos. 1, 2, 3 y en el hueco. Punto bajo. Así toda la vuelta. Pues venga, vamos allá. Para terminar la tercera vuelta vamos a hacer 2 cadenas y ensamblaremos en la tercera de las cadenas contados desde abajo con un punto alto. Tejeremos aquí un punto alto como al principio tejimos las 3 cadenas. Así tenemos esta tercera vuelta terminada. Lo que vamos a hacer ahora es otra de puntos altos, de la siguiente manera. La siguiente vuelta toda puntos altos. 3 cadenas, damos la vuelta
Y dentro de cada hueco pues sustituimos las cadenas por puntos altos. En este caso 2. En el punto bajo otro punto alto. En las 3 cadenas pues 3 cadenas, 3 puntos altos. 1, 2, 3. Punto bajo, una cadena. ¡Ay! Todos son puntos altos, perdonad, no sé por qué estoy con las cadenas. 3 cadenas, sustituimos 3 puntos altos. Tejemos en la siguiente 3 puntos altos. 2 y 3. Punto bajo, cadenita. Ahí vamos. Toda la vuelta, ¿vale? Toda puntos altos. Bueno, vamos para acabar ya esta última vuelta, haremos, habían 2 cadenas, pues 2 puntos altos y un punto alto enganchado en la tercera de las cadenas. 1, 2, 3, para terminar nuestra vuelta. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es este dibujo otra vez, pero digamos que cambiando, cambiando la dirección, ya vas a ver. 1, 2, 3 para tomar altura, 4 y 5 que separan el dibujo. Bien, y ahora 1 y 2, y en el tercero 1 y 2, y en el tercero hacemos el primero de los puntos altos para luego hacer nuestras cadenas. 1, 2, hay un pelo ahí, y 3, y poner los 2 puntos altos siguientes dentro, dentro, ¿sí? Atravesando el punto alto que hemos hecho ahora mismo. Bien, lo tenemos y construimos o tejemos, mejor dicho, uno saltando 3 puntos. 1, 2, 3. En el cuarto hacemos otro punto alto para que se nos quede cerrado nuestro dibujito, nuestra formita. Vamos con el siguiente haciendo 3 cadenas y dentro del punto alto los 2 puntos. Ahí vamos. Uy. Para hacer otro punto alto saltándonos 3 puntos. 1, 2, 3. En el cuarto otra vez. Vamos a ir viendo, vamos a ver cómo están para este lado y ahora están para este. Van a ir cambiándose. ¿Lo vemos, verdad? Bueno, pues 1, 2, 3. Solo cambia el sentido, pero todo se hace lo mismo. Todo se hace igual. Bien. Ahí entonces. Y 1, 2, 3 y en el cuarto. Pues así vamos a hacer toda la vuelta. Y 1, 2 y en la tercera de las cadenas hacemos el último punto alto. Bien, pues ya lo tenemos. Ahora solo tendríamos que repetir la vuelta 3 y 4 y ya volvemos a hacer. Ya es repetir. Bien, estamos como aquí, ahora ya. ¿Vale? Ahora hacemos la vuelta, vamos a hacerla juntas otra vez. Haremos 1, 2, 3, 4 y 5 para hacer punto bajo en el huequito que dejaron. Bien, 1, 2, 3, punto bajo. ¿Sí? Ahí vamos haciendo, ¿vale? Ya solo es repetir. Bien, pues voy a crecer un poco más para que se vea cómo queda tejido. Vamos a hacer unas cuantas. Bueno, ¿qué tal se ve? Ya hice una vueltita más y creo que queda muy bonito. Creo que es un punto muy divertido, que nos puede dar mucho juego para muchas cosas y yo le voy a poner en práctica con una chaqueta, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí queda el tutorial, espero que os guste y si es así, pues ya sabéis, fantástico, será un gusto para mí.